Mi nombre es Lizeth Cañamero, soy de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. En esta oportunidad tenemos invitada a Luisa del Pilar. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, gracias. Ay. Bueno, Luisa, en Bien, esta oportunidad, gracias. gracias. En esta oportunidad vamos a realizar una pequeña entrevista acerca de una problemática, que es acerca de el incremento de la contaminación por las pequeñas empresas han aumentado el uso de envases de plásticos en sus deliveries. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿por qué consideras que el uso de los envases de plástico ha aumentado en Lima metropolitana? ¿Por qué? Porque las personas ya no pueden reunirse en restaurantes, ya no pueden tener encuentros ahí, entonces hacen sus deliveries hacia su casa. Entonces, al pedir un delivery, en los envases que utilizan a veces son de Tecnopor, a veces son biodegradables. De Tecnopor generalmente lo utilizan los restaurantes que no tienen un mayor manejo, ¿no es cierto?, económico. Y los biodegradables o otros tipos de envases, como Pardos Chicken, utilizan cajitas y bolsas de papel. Y en algunos casos, ciertos supermercados utilizan envases biodegradables porque ellos tienen un mayor manejo de, su economía es más alta, pues, por el tipo de gente que vaya a comprar. Claro, porque ahora, ¿qué piensas de las empresas que se han reinventado y no tienen tal vez el mismo presupuesto, entonces incurren en más gastos de envases de plástico, ¿cierto? Al Sí, hacerse, porque el recurso que ellos reciben es menor. claro. Por ejemplo, uno no puede comparar un restaurante de barrio, una franquicia, ¿no? Como Pardos Chicken, como Norquis, o como Pizza Hut, ¿no? O como Kentucky, por ejemplo. Ujú. Si tú vas a comprar al frente, si tú pides un delivery, por ejemplo, de muchas personas que a veces han perdido el trabajo y ahora venden comidas por delivery, utilizan el Tecnopor. ¿Por qué? Porque les sale más a cuenta, porque es más económico y su inversión es menor. Ujú. Y para el tipo de gente que ellos utilizan, entonces les conviene comprar esos envases. Gracias. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuál o crees, Sí. cuál o cuáles crees que serían las consecuencias a largo plazo ante un incremento del uso de los envases de plástico en Lima metropolitana? Mayor contaminación, porque la mayoría de bolsas no son biodegradables. Ujú. Entonces, por ende, tardan años, hasta más de 100 años, ¿no es cierto?, en degradarse esas bolsas de plástico, de propileno, que Ujú. están elaboradas, ¿no? Y entonces, todas esas bolsas la gente utiliza para botar su basura y a la vez esa basura va a los ríos o va a, ¿cómo se llama?, a la desembocadura que está en el mar, en las playas. Ujú. Entonces ahí es donde se da la mayor contaminación. Claro. Ujú. Gracias. Continuamos. ¿Con qué frecuencia utilizas envases de plástico? Utilizo lo mínimo, procuro utilizar lo mínimo. O sea, en cosas que realmente, yo tengo, por ejemplo, tapas de plástico para guardar mis carnes, pollos, esas cosas para guardarlo en el refri. Pero se utiliza envase de vidrio para guardar la leche, el agua, los refrescos. Ujú. Gracias. Y los otros envases de plástico de Tecnopor, no, procuro no utilizarlos, porque se genera mayor contaminación. Entonces Ujú. creo que es a conciencia de cada persona, ¿no? Si tú compras esto, entonces esto no se va a biodegradar y entonces esto aumenta la contaminación a largo plazo. ¿Y qué es lo que dejas a tu futuro, o sea, a tus hijos, ¿no es cierto? Lo dejas un planeta contaminado, pues. Cierto. Ujú. Entonces hay que Bien. pensar en el ahora para poder tener consecuencias positivas a futuro. Claro. Ujú. Bien. Cuarta pregunta.
¿consideras que tú o las personas de tu alrededor están dispuestos a reemplazar el plástico por otras opciones? Sí, con una buena, con un buen cambio de cultura, ¿no es cierto? Se puede lograr ese cambio, mayor, ¿no? Primero empiezas tú por casa, luego los tuyos observan esos cambios y luego Ujú. van cambiando así, continuamente, y los de su entorno también. Entonces, así se genera una disminución del uso irracional de los plásticos, Claro. de los envases no biodegradables. Ujú. Para reemplazarlo por opciones más ecoamigables, ¿cierto? Claro, por ejemplo, ahora están usando las cañitas de bambú, ya no están usando las cañitas de plástico. Ajá. Ahora los tuppers de Tecnopor hay biodegradables también, las bolsas también son biodegradables. Pero, o sea, hay que comprar algo que ayude al planeta, pensando en una disminución, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al inicio de la cuarentena, en el mes de marzo, cómo hubo una reducción a las 2 primeras semanas de la contaminación, del impacto de la contaminación ambiental, disminuyó. Entonces, ¿qué enseñanza nos trae eso a nosotros como personas que somos nosotros mismos, que podemos cambiar el futuro, ¿no? Del planeta, Ujú. hacer una reducción del uso irracional de los plásticos. Claro, muy bien. Gracias. Bueno, y por última, la pregunta, ¿cuál sería una posible solución para disminuir la contaminación causada por el uso de los envases de plástico? ¿Una solución para reducir este uso? Por ejemplo, en el trabajo, bueno, yo trabajo en un hospital, ¿no es cierto? En ese hospital nos dan nuestro almuerzo, y nos dan desayuno y almuerzo, y a los que se quedan 24 horas les dan su cena. Entonces, ¿qué hacen? Varias personas llevan su propio tupper. Entonces, antes cada uno compraba un tupper de Tecnopor. Al haberlo encontrado cerrado esos sitios por la pandemia, porque no se puede vender, o sea, prohibían esas tiendas donde generaba la aglomeración de Claro, personas, sí. entonces estaba cerrado. ¿Qué hacía cada persona? Llevaba su propio tupper. Entonces, ahora las personas también ya no utilizan tanto las botellas de agua esas de plástico, sino llevan su propio toma todo. Ah, ajá. Creo que ese es ajá. Y por ejemplo, en las panaderías, en algunas panaderías, te piden que tú lleves tu bolsita de pan, o sea, tu bolsa panera, esas bolsas de tela, no las de Ya. plástico. Ah, ya. Entonces creo que cada persona debe de ser consciente y tomar sus propias precauciones. Y cuando vas al supermercado ya no te dan las bolsas de plástico, sino te venden las bolsas biodegradables. Claro. Pero si tú tienes una bolsa o un cesto donde hacer tu mercado, creo que esa es una solución de cómo poder hacer una reducción en el uso de la contaminación, ¿no? Sí. Bueno, ya acabó esta entrevista. Muchas gracias, Luisa, por esta pequeña parte y poder conocer tus opiniones acerca de esa problemática. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Mm, Gracias. Chao. Ya. Muy buenas tardes. En esta ocasión le habla Gianmarco Chompital Leono, estudiante de la carrera de Administración y Negocios Internacionales en la UPC. Voy cursando el 7º ciclo. En esta oportunidad me encuentro con José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntate, por Hola, ¿qué favor. tal, Gianmarco? Cuéntame un poco de ti, José. ¿A qué te dedicas? ¿Qué tal, Gianmarco? Mira, actualmente soy productor y redactor creativo en una agencia de publicidad. Hemos, a lo largo de los años, hecho eventos nacionales e internacionales, en el cual el papel de productor ha sido fundamental. Actualmente, debido a la pandemia, nos hemos reinventado y estamos en esto de los eventos digitales. Y bueno, vamos a toda máquina intentando superar la adversidad con respecto a la pandemia. Perfecto. A ver, te cuento un poco de mi proyecto y hacia dónde va el enfoque.
El enfoque va hacia la problemática que es el aumento de los envases de plástico por parte de los restaurantes debido a una creciente demanda de, de las compras de comida por delivery en Lima Metropolitana, claro está. Te voy a hacer 5 preguntas, son preguntas abiertas, no hay opciones de respuesta. De antemano, darte gracias por aceptar esta entrevista y esperamos sinceridad completa en cada una de tus respuestas. De acuerdo. La pregunta 1, ¿por qué consideras que el uso de los envases de plástico ha aumentado en Lima Metropolitana? Mira, fíjate, creo que las restricciones que nos ha dado la pandemia, en definitiva, ha incrementado el aumento de estos envases, ¿no? Sobre todo, bueno, durante la pandemia, ya cuando habilitaron el uso de deliveries y con todos los parámetros que se debían seguir para que llegaran de forma óptima a tu hogar, aumentó en definitiva el uso de los envases de plástico. De hecho, las grandes cadenas utilizan material biodegradable, ¿no? Que digamos que reduce un poco este uso, pero el común denominador sigue utilizando pues envases de plásticos, ¿no? Bolsas sobre bolsas, y digamos que si bien eso a la gente lo hace sentir mucho más seguro, en definitiva pues aumenta en gran escala el grado de contaminación y el uso de plásticos y de materiales descartables. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál o cuáles crees que serían las consecuencias en el largo plazo ante un incremento del uso de los envases de plástico en Lima Metropolitana? Mira, creo que incluso hasta a corto plazo se va a ver esto porque los índices de contaminación definitivamente van a aumentar. Eh, De hecho, los domingos, en el lugar donde vivo, casi que todos pedimos comidas por deliveries. Y o sea, los lunes te das cuenta de la cantidad de basura que sacamos de todos estos envases de plástico que utilizamos. Entonces creo que más que a corto plazo, que a largo plazo, ya en corto plazo se está viendo que los índices de contaminación de todas maneras van a aumentar. Claro, sí, concuerdo. Eh, Tercera pregunta, ¿con qué frecuencia utilizas envases de plástico? Mira, antes tenía la posibilidad de, por estar en un ambiente laboral de oficina, teníamos costumbre como que almorzar todos juntos, ¿no? Y este ritual que antes sucedía, donde todos comíamos en un comedor compartido, cada quien llevaba su comida, se fue disminuyendo. Evidentemente ahorita vamos a la oficina menos personas, pero todas las personas que vamos generalmente pedimos delivery, por comodidad, porque se hace más fácil la transacción, y como este ritual ya se perdió, porque son poquitos los compañeros que ahora tenemos, digamos que el uso o incremento de envases de plástico ha aumentado. Yo puedo decir que de lunes a viernes al menos 3 veces utilizo toda esta indumentaria de, de envases de plástico por pedir comida a través de delivery. Comida o incluso cualquier otro material, porque no solo es la comida. Creo que también ahora cualquier documento que te llegue, cualquier recado que te llegue, cualquier cosa que te esté llegando a la oficina o a tu casa, pues digamos que invierten muchísimo en un material de plástico para cumplir con las normas de bioseguridad. Exacto. La cuarta pregunta, eh, ¿consideras que tú o las personas a tu alrededor están dispuestos, o estarían dispuestos, mejor dicho, a reemplazar eh, estos envases de plástico por alguna otra alternativa u opción? Sí, de todas maneras, yo creo que el consumidor eh, con cierto índice de capacidades, ¿no?, intelectuales, se da cuenta de que esto que está sucediendo definitivamente va a ser algo que nos va a afectar a todos, con respecto a tu pregunta anterior, a largo plazo, si es que ya no lo está haciendo. Entonces, siento que si se hace una muy buena campaña de comunicación, el común denominador de las personas va a aceptar eh, utilizar cualquier otro material que sea menos perjudicial para el ambiente. Exacto. Un tema de sostenibilidad. Ujú. Eh, la última pregunta, José. ¿Cuál sería una posible solución, a tu parecer, para disminuir la contaminación causada por el uso de envases de plástico? ¿Qué opciones podrías brindar? Mira, yo creo que utilizando el mínimo necesario de materiales para cumplir con las normas de seguridad.
por ejemplo, por delivery, ¿no? Si bien es una opción utilizar materiales que sean biodegradables y que cumplan con otros parámetros de sanidad para el ambiente, que eso está muy bien, incrementaría el costo de los productos. Si bien eso no es una posibilidad para muchos, porque si ya bien están haciendo un esfuerzo para sobrevivir a la pandemia, estos materiales son mucho más costosos por venir de otras procedencias. Creo que si minimizamos la cantidad de empaques que utilizamos en cada una de las encomiendas, podría mejorar considerablemente el uso de plástico. Y cuando digo considerablemente es porque, poniendo un ejemplo bien sencillo, si pides comida por delivery, acostumbran a separarte como que cada uno de los ingredientes en un envase distinto y esos a su vez vienen dentro de otra bolsa y esos a su vez dentro de otra. Creo que si creamos unos protocolos estándares donde podamos, si bien separar la comida como se debe, utilizar envases que sean más ad hoc a esa propuesta que estamos nosotros pidiendo como clientes, pues podría manejar muchísimo este tema de la sostenibilidad. Listo. Perfecto, José. Muchas gracias. Nuevamente, agradezco mucho tu participación y por haber aceptado esta pequeña entrevista. Hasta luego. En linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Gianmarco. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Francesca Rivera, ¿A qué te dedicas? soy estudiante. ¿Te consideras un usuario de servicios de delivery de alimentos? Sí, ¿Por qué consideras que el uso de los envases de plástico ha aumentado en Lima Metropolitana? por el aumento de pedidos por delivery y las empresas que necesitan vender sus productos. Ok. ¿Cuáles crees que serían las consecuencias en el largo plazo ante un incremento del uso de envases de plástico en Lima Metropolitana? Mayor contaminación, más, me imagino, desorden, ¿cómo se dice? Polución en todo Lima. ¿Con qué frecuencia utilizas envases de plástico? Raramente uso más vidrio. ¿Consideras que tú o las personas a tu alrededor estarían dispuestas a reemplazar el plástico por otras opciones? Sí, ¿Cuál sería una posible solución para disminuir la contaminación causada por el uso de envases de plástico? la concientización de las personas y que las empresas se decidan a usar alternativas de plástico, pero así todas las empresas. ¿Has podido ver las consecuencias a nivel mundial que se tienen por el uso desmesurado de plástico? Sí, en documentales vi cómo la contaminación y los envases de plástico afectan los océanos y grandes partes del ecosistema. ¿Alguna vez has utilizado algún envase comigable? Sí, cada vez que nos dan envases en mi casa solemos reutilizarlos, los lavamos y los volvemos a usar para otras cosas. O ahí guardamos a veces comida. Las veces que has visitado una tienda de alimentos, ¿has pedido que te cambien los envases de plástico por unos ecoamigables? Sí, si es que tienen, si no, simplemente no uso los de plástico. Ok, gracias.